Y si todo lo que nos han enseñado sobre el esfuerzo incansable, la lucha perpetua y la imposición de nuestra voluntad sobre el universo fuese la raíz de nuestro más profundo sufrimiento, y si la verdadera maestría no residiera en la fuerza bruta, sino en la sutil y a menudo desapercibida danza de la no resistencia, contemplad la flor. ¿Creéis que la forzaríais a abrirse con las manos, arrancando sus pétalos con violencia en vuestra impaciencia por admirar su esplendor? La veríais romperse, marchitarse antes de su tiempo, despojada de su esencia. Así, la existencia nos susurra una verdad arcaica si lo obligas. Se rompe. Esta es una revelación que desafía la médula de nuestra comprensión moderna. Una invitación magnética a trascender los velos de la ilusión que prometen que solo el control férreo nos conduce al éxito. Lo que estamos a punto de desvelar no es una mera filosofía, sino una llave maestra forjada en los hornos cósmicos del tiempo, capaz de transformar vuestra percepción del universo esotérico y de la existencia misma. Es la alquimia interior del pensamiento, la transmutación del caos en serenidad, un fragmento de sabiduría prohibida, susurrada por los maestros de antaño, que rara vez llega a oídos impacientes. Preparaos para que vuestra conciencia se expanda, para que las cadenas invisibles de la resistencia se disuelvan, y para que la auténtica luz de la iluminación espiritual ilumine vuestro camino en las profundidades de esta transmisión. Los secretos del Wu Wei, la acción sin acción, la fluidez con el Dao que nos enseña a remar con la corriente, no contra ella. Descubriremos la paradoja que se esconde tras la incesante búsqueda de la felicidad, y cómo soltar lo incontrolable se convierte en el acto de poder más revolucionario. Nos sumergiremos en el arte, olvidado de la pausa, del descanso sagrado, revelando cómo la quietud es el verdadero motor de la claridad y la paz. Veremos cómo integrar estas verdades profundas en el latido de vuestro día a día, transformando la ansiedad en una danza armoniosa con el universo. Esta no es una simple lección, es una iniciación, un camino hacia una vida más ligera, más verdadera, más conectada con el corazón cósmico. En sí sentís el eco de esta verdad resonando en lo más hondo de vuestro ser. Si estáis listos para embarcaros en esta odisea de conocimiento y transformación, os invitamos a dar el primer paso. Dejad un me gusta para que esta energía cósmica se expanda. Compartid vuestras primeras intuiciones o preguntas en los comentarios y, lo más importante, suscribeos a este canal para no perderos ninguna de estas revelaciones que están destinadas a redefinir vuestra realidad. Ahora, desvelemos el primer velo, la llave maestra a la serenidad que reside en el corazón del caos. El Wu Wei no es la inacción estéril que la mente moderna teme, sino la acción más profunda, la Queserjidu, una alineación perfecta con la corriente cósmica. Este principio, mencionado en fragmentos diseminados del Libro de la Simplicidad, un texto prohibido por su poder de desmantelar el anhelo de control, nos enseña a remar no contra el río de la vida, sino a permitir que el Tao mismo impulse nuestra barca. Es el arte de la no resistencia, la sabiduría de la entrega, un eco ancestral que nos susurra desde los abismos del tiempo. Podéis sentir su resonancia, la paradoja del Wu Wei, su poder transformador, mientras el mundo occidental nos impulsa a una búsqueda incesante, a un esfuerzo extenuante por alcanzar la felicidad. Este antiguo conocimiento revela que la verdadera dicha emerge cuando dejamos de perseguirla, un pasaje olvidado del Canon del Equilibrio Celeste, atribuido a un ermitaño del Tíbet, que desapareció sin dejar rastro. Describe cómo el guerrero que lucha por la paz solo engendra más guerra en su interior. El Wu Wei es el desarmarse, el soltar la tensión del hacer por hacer, y en su lugar, cultivar un estado de receptividad aguda, donde la acción surge espontánea, eficiente, como el aliento Quintra, y sale sin nuestro mandato consciente. Es una danza con lo inexplicable. Esta verdad no siempre fue accesible. Durante eones, las élites esotéricas custodiaron el entendimiento del Wu Wei, pues comprendían que su divulgación masiva podría socavar las estructuras de poder basadas en la dominación y el esfuerzo. Se convirtió en un secreto susurrado entre alquimistas y sabios reclusos, quienes lo aplicaban no solo a su vida diaria, sino también a sus experimentos de transmutación. Se decía que un maestro, conocido como el Silente, lograba transmutar metales, no por la fuerza de su voluntad, sino por su perfecta no acción, permitiendo que las fuerzas elementales obraran a través de él. Era el camino de la indolencia sagrada, donde la inacción externa esconde una actividad cósmica interna. La alquimia interior del Wu Wei se manifiesta cuando el ego, ese incansable capitán de nuestro navío, aprende a ceder el timón a la sabiduría intrínseca del universo. Es un proceso de disolución de la resistencia. Cada vez que os aferráis a un resultado, a un deseo, creáis un nudo energético que impide el flujo natural. El Wu Wei os invita a observar ese nudo, a sentirlo, y luego,
con una intención silenciosa, a permitirle deshacerse. No se trata de indiferencia, sino de una confianza radical en la inteligencia superior que subyace a toda existencia. ¿Estáis dispuestos a liberar vuestro puño apretado y ver qué maravillas se despliegan? Entender el Wu Wei es solo el primer paso en este sendero hacia la maestría. Nos conduce de forma natural a la siguiente revelación en cómo el soltar lo incontrollable se convierte en el acto de poder más revolucionario que un ser humano puede ejecutar. Pues el Wu Wei es la puerta, pero el desapego es el camino que se abre más allá de ella, un sendero iluminado por la conciencia de lo que verdaderamente somos. Más allá de nuestras ilusiones de control, cómo se conectan estas verdades y qué implicaciones tienen para vuestro destino. Recogiendo el hilo de la revelación, el desapego no es la ausencia de deseo, sino la liberación de la atadura al resultado. Es el acto de poder más revolucionario que un ser humano puede ejecutar, porque deshace la ilusión primigenia de que todo esfuerzo incesante conduce inevitablemente al éxito. Esta es una verdad que los antiguos maestros velaban con celo, pues contradecía la narrativa dominante de la voluntad férrea. Ponderad, ¿acaso la flor se abre con fuerza bruta, desgarrando sus pétalos hasta que sucumben? No se despliega en su tiempo perfecto, impulsada por una sabiduría interna, y cualquier intento de acelerar su floración solo la marchita. Así es con vuestra existencia. El sufrimiento no emana de los acontecimientos en sí, sino de vuestra obstinada resistencia a la realidad tal cual es. Es en el no forzar donde reside la verdadera maestría, una enseñanza que las tradiciones esotéricas orientales, especialmente el Tao, han custodiado, mientras que Occidente se aferraba a la tiranía del control, a la analogía de la flor. Tan simple. Es en verdad una llave maestra para desvelar el enigma de la no resistencia. Cada brote posee un código inherente, una secuencia de unfolding que no puede ser alterada sin causar daño. De igual modo, cada alma lleva un diseño cósmico, un camino de evolución natural. Cuando intentamos coaccionar la vida a nuestras expectativas rígidas, generamos una fricción inmensa, una verdadera discordancia vibratoria. Es como nadar contra la corriente del río cósmico, una batalla fútil que agota vuestra energía vital. Los textos prohibidos del libro de Thoth o los fragmentos de los sutras del diamante no hablaban de pasividad estéril, sino de una alineación consciente con la voluntad mayor, una entrega activa que permite que la gracia divina obre a través de vosotros. La verdadera libertad no es el control absoluto, sino la ausencia de resistencia a la verdad del momento presente, permitiendo que la vida os guíe en lugar de intentar doblegarla en los nudos energéticos. De los que os hablaba son las cristalizaciones de vuestra resistencia. Se manifiestan como ansiedad, frustración, ira o desesperación. Cada vez que os aferráis a un resultado específico, a una persona, a una situación que ya no es, creáis una tensión que bloquea el flujo natural de vuestra energía. Imaginad el oro en el crisol de la alquimia, las impurezas no se quitan con golpes, sino con un calor constante que permite que se separen y floten a la superficie. De igual modo, vuestro sufrimiento es la señal, el mensajero, que os indica dónde vuestra voluntad personal choca con la corriente universal. Los gnósticos, en sus misterios, enseñaban que la prisión del alma no era un lugar físico, sino la mente misma, encadenada por el apego y la ilusión de control. La liberación no venía de una fuga externa, sino de un giro interno, una dissolution, de las cadenas invisibles que uno mismo forjaba. Esta es la alquimia que opera en el santuario de vuestro propio ser. En la aplicación práctica del no forzar, no es invitación a la indolencia, sino a la acción inteligente y alineada. Entre lo que está en vuestro poder transformar y aquello que debe ser entregado al flujo mayor de la existencia. Un maestro zen no fuerza la meditación, se sienta y permite que la mente se calme, sin aferrarse a los pensamientos ni rechazarlos. Un jardinero no tira de las plantas para que crezcan más rápido. Las nutre y confía en el ciclo natural. Los oráculos ancestrales no eran herramientas para dictar el futuro, sino para revelar la corriente energética presente y aconsejar la acción más armoniosa. La fuerza no reside en la pugna, sino en la resonancia. Al cesar la resistencia, os convertís en un conducto puro para las energías cósmicas, y vuestras acciones, libres de la carga del apego al resultado, se vuelven increíblemente poderosas, casi milagrosas, pues fluyen con la inercia de la corriente universal. Comprender el no forzar es más que un concepto, es una iniciación, una senda de purificación. Es reconocer que el sufrimiento no es un castigo, sino una llamada, una fricción necesaria para pulir las gemas de vuestro ser. Cuando abracé esta verdad, la alquimia interior deja de ser una metáfora y se convierte en una experiencia visceral. La resistencia se disuelve, el miedo se transfigura y la ilusión del control se desvanece, revelando la vastedad de vuestro verdadero poder.
Vuestro destino no se forja con el martillo de la voluntad, sino con la entrega al fuego transformador de la existencia. Pero si el no forzar nos enseña a soltar la resistencia a la realidad, ¿qué sucede cuando la realidad misma parece desmoronarse? Cuando lo que consideramos fracaso golpea a nuestra puerta. ¿Es la ausencia de miedo simplemente el siguiente velo a levantar en esta travesía? ¿O hay un poder aún más profundo, aguardando en el abrazo de la aparente derrota? El abrazo de la derrota aparente es, de hecho, el umbral de una sabiduría aún más profunda del Wu Wei, un sendero que pocos osan transitar voluntariamente. No se trata de la ausencia de miedo, sino de una transmutación del mismo, un reconocimiento de que el colapso no es el fin, sino una disolución necesaria. Los antiguos maestros taoístas, al igual que los alquimistas herméticos, comprendieron que la nigredo, la fase oscura de la putrefacción y la descomposición, es indispensable para la verdadera transfiguración. Cuando la realidad se desmorona, el Wu Wei nos invita no a reconstruir frenéticamente sobre las ruinas, sino a permitir que la vieja forma se desintegre por completo, revelando la estructura subyacente de la verdad. Es en ese vacío donde la energía universal, libre de nuestras preconcepciones y apegos, puede reorganizarse de la manera más óptima y sabia, manifestando un orden superior que nuestra limitada visión no podría concebir. La aparente destrucción es, en esencia, un acto de profunda purificación, una llamada a soltar la mano del control ilusorio y a confiar en la inteligencia inmanente del Dao. Esta es la verdadera alquimia del fracaso, a no resistir la caída, sino dejarse llevar por ella, con una confianza radical en el proceso cósmico. Mientras la mente condicionada ve el fracaso como una interrupción, un error en la matriz de nuestros planes, el ojo del sabio lo percibe como una realineación, una corrección sutil del universo. Los antiguos oráculos, como el I Ching, no daban respuestas de sí o no, sino que describían las corrientes energéticas y las actitudes internas necesarias para navegar el tiempo del desastre. La hexagrama La Fosa KN no es una sentencia, sino una descripción de una fase de peligro que exige introspección profunda y una acción de no acción que, Paradigmic Cayman, es la más potente. Es sumergirse en la oscuridad con la certeza de que la luz reside en el corazón de la misma, transformando el veneno en medicina. La derrota se convierte así en un catalizador para la conciencia, puliendo el ego hasta que su superficie áspera revela el brillo inmaculado del ser esencial. El poder que aguarda en la aparente derrota no es un poder de conquista externa, sino un reconocimiento de nuestra propia invulnerabilidad espiritual, más allá de las vicisitudes del mundo fenoménico. Cuando abrazamos el Wu Wei en el fracaso, dejamos de identificarnos con los resultados, las etiquetas o las expectativas externas. Nos liberamos de la carga del apego al éxito y descubrimos una fuente inagotable de resiliencia que reside en nuestro interior. Esta no es una resiliencia forjada por la dureza, sino por la fluidez, como el agua que cede ante la roca, pero la erosiona con el tiempo. Los textos herméticos prohibidos, al Habler de la Pedre Philosophale, no aludían a un objeto material, sino a la transmutación interna de la conciencia que se logra al enfrentar y disolver las impurezas, los miedos y las ilusiones que nos atan a la identificación con el mundo externo. El fracaso es el fuego que purifica, quemando todo lo que no es esencial para revelar la verdadera esencia. Al ceder ante la derrota, no nos volvemos pasivos, sino receptivos a una guía más elevada, una que trasciende la lógica lineal y las ambiciones egoicas. El Wu Wei nos enseña que el camino más directo no siempre es el que parece, y que a menudo, el desvío o el tropiezo es el que nos coloca en la trayectoria óptima hacia nuestro verdadero destino. Los mitos de los héroes, desde Odiseo hasta los viajes iniciáticos en las tradiciones chamánicas, están repletos de descensos al inframundo, de momentos de aparente aniquilación que son, en realidad, las forjas donde se templa el alma. Estas experiencias, aunque dolorosas, disuelven la falsa seguridad del ego y nos obligan a operar desde un lugar de profunda intuición y conexión con el flujo cósmico, un lugar donde el control ya no es una necesidad, sino una limitación a la sabiduría del Wu Wei. En su manifestación más profunda a través del aparente fracaso, revela que la verdadera maestría no reside en evitar la caída, sino en la gracia con la que se cede a ella, permitiendo que la vida nos moldee. La derrota se convierte en una puerta, no en una pared, abriendo caminos que nuestra mente limitada no podía percibir. Pero si esta entrega nos conduce a una sabiduría inquebrantable y un poder interior inmenso, ¿qué significa entonces trascender no solo el miedo a la derrota, sino el miedo mismo? La raíz primordial de toda resistencia. ¿Es la ausencia de miedo un estado final, o simplemente la siguiente capa de esta cebolla cósmica a desvelar, revelando una forma de existencia donde la voluntad individual
se disuelve en la voluntad universal, trascendiendo incluso el concepto. Pero ¿qué ocurre cuando ese miedo se transforma? Se disfraza de una búsqueda incesante, de un anhelo perpetuo que para Daji Kement nos aleja de aquello que creemos perseguir. Hablo de la felicidad, ese elusivo espectro que la sociedad moderna nos ha enseñado a cazar con frenesí. Nos dicen que reside en la acumulación, en el logro, en la validación externa, tejiendo una red de promesas que jamás se cumplen porque el objetivo se mueve constantemente. Esta persecución voraz, ¿no es acaso otra manifestación de la resistencia, del miedo a la quietud, a la plenitud del instante presente? Al proyectar la felicidad hacia un futuro condicional, seré feliz cuando, si tan solo tuviera, negamos la única verdad palpable, el ahora. Es en esta paradoja donde la sabiduría ancestral nos susurra que la verdadera dicha no se encuentra persiguiéndola, sino soltando la necesidad de atraparla, como un ave que solo se posa en la mano abierta. Esta búsqueda frenética de la felicidad es un eco de la maldición del fantasma hambriento de las antiguas cosmologías budistas, seres con gargantas tan estrechas que no pueden tragar la comida que desesperadamente ansían, condenados a una insaciable sed. De manera similar, nuestra cultura, obsesionada con la gratificación instantánea y la eterna insatisfacción, nos ha convertido en esos espectros ávidos. Los textos sánscritos, los diálogos de los estoicos, e incluso las tradiciones herméticas, advirtieron sobre el peligro de la dependencia del resultado, esa trampa mental que condiciona nuestra paz a un futuro incierto. La sabiduría de Lao Tzu, en el Tao Te Ching, por ejemplo, nos insta a actuar sin expectativa, a fluir sin apego a la recompensa, una enseñanza radicalmente opuesta a la programación que nos impulsa a buscar la felicidad como un trofeo a conquistar. Hemos sido condicionados a creer que la plenitud es un destino, no el camino que ya estamos pisando. Aquí radica el giro alquímico. La revelación que pocos se atreven a escuchar en la felicidad no se encuentra buscándola, sino dejando de buscarla. Es un estado inherente, no una posesión externa. Los antiguos maestros, en sus meditaciones en cuevas y cimas de montañas, descubrieron que la paz no era la ausencia de problemas, sino la ausencia de resistencia a ellos. Cuando cesamos la persecución febril, cuando la mente se aquieta y el espíritu se rinde al flujo de lo que es, sin juicio ni deseo de alteración, la felicidad emerge no como un sentimiento eufórico, sino como una profunda calma, un contento subyacente que reside en el corazón de nuestra existencia. Es el reconocimiento de que ya somos completos, que nada externo puede añadir o restar a nuestra esencia. Esta es la transmutación interior, no añadiendo oro al plomo, sino revelando el oro que el plomo siempre fue. En la historia del filósofo griego Diógenes, que vivía en un barril y encontraba la felicidad en su desapego radical de las posesiones materiales, o la figura del monje asceta en diversas tradiciones, que hallaba la iluminación en la renuncia, no son meras anécdotas de excentricidad, son testimonios vivientes de esta profunda verdad. No buscaron la felicidad en el mundo exterior, sino que la encontraron al despojarse de las expectativas y los apegos que el mundo les imponía. Su camino no fue el de la adquisición, sino el de la liberación. Para ellos, el verdadero tesoro no era lo que se podía obtener, sino lo que se podía soltar. Esta liberación del deseo constante, de la ilusión de que algo más nos completará, es el verdadero acto revolucionario, una ruptura con milenios de condicionamiento humano. Es una invitación a mirar hacia adentro, no con la lupa de la carencia, sino con los ojos del reconocimiento de la abundancia ya presente. Esta paradoja nos obliga a cuestionar la raíz de nuestras aspiraciones más profundas. ¿Y si lo que nos han vendido como la meta es, en realidad, el obstáculo? ¿Y si la obsesión por el ser feliz nos impide simplemente ser? La verdadera alquimia no consiste en transformar el plomo en oro, sino en transmutar el sufrimiento de la búsqueda en la dicha de la aceptación. Es una invitación a la entrega radical, a soltar las riendas de un control ilusorio y permitir que la vida se despliegue a través de nosotros, no para nosotros. Pero si la felicidad es el subproducto de dejar de buscarla, ¿qué otras verdades se nos revelarán cuando abandonemos la necesidad de definir, de poseer, de aferrarnos incluso a la propia identidad, disolviéndonos en el vasto e incomprensible océano de la existencia? La disolución de la identidad, que la tradición mística védica denomina Nirvikalpa Samadhi, o la muerte del ego, en las escuelas occidentales de iluminación, no es un aniquilamiento, sino una trascendencia. Es el acto supremo de soltar el constructo más elaborado de nuestra mente, el yo autorreferencial. Antiguos textos sumerios y egipcios, velados bajo metáforas de viajes al inframundo o juicios de Osiris, describen un proceso iniciático donde el alma debe despojarse de sus cargas terrenales y su autoconcepción para fusionarse con lo divino. No es una pérdida,
sino una revelación de la verdadera esencia, aquella que permanece inmutable más allá de las máscaras y los apegos temporales. Este despojamiento no es pasividad, sino la forma más radical de acción. Una implosión que abre el cosmos interior en este vacío no es ausencia, sino la plenitud primordial, el Ein Sof cabalístico, antes de la manifestación, el Tao, inmutable de los sabios orientales. Cuando soltamos el aferramiento a lo conocido, a la necesidad de controlar el resultado, o de definirnos por nuestras circunstancias, abrimos un portal a una dimensión de potencial ilimitado. Las crónicas de Akasha, ese registro etérico universal, que algunos clarividentes afirman poder consultar, sugieren que cada apego, cada miedo no liberado, es un nudo energético que restringe el flujo de la sabiduría cósmica. La alquimia de soltar es, por tanto, la descalcificación de la glándula pineal del alma, permitiendo que la luz primigenia inunde nuestros centros de percepción más elevados, revelando verdades que la mente ordinaria jamás podría concebir. Consideremos los relatos de los monjes errantes del Himalaya, los sadhus desnudos que renuncian a toda posesión, incluso a la esperanza de un futuro, para vivir en el ahora absoluto, o las enseñanzas gnósticas, perseguidas y ocultas durante siglos, que proponían la liberación del pleroma a través del conocimiento gnosis y el desapego de la materia y el ego. Sus textos, descubiertos en Nag Hammadi, hablan de una sabiduría que solo puede ser aprendida cuando la mente cesa su incesante búsqueda y se rinde a la revelación intuitiva. Este soltar consciente no es una rendición de la voluntad, sino una alineación de la voluntad individual con la voluntad cósmica. Un eco de la gran obra alquímica, donde el nigredo putrefacción, disolución N, es la fase esencial para la transmutación hacia el oro espiritual, la alquimia interior. El verdadero propósito de estas enseñanzas veladas nos insta a transmutar el plomo del apego en el oro de la libertad. Cada vez que soltamos una culpa, un resentimiento, una expectativa o una identidad limitante, liberamos una fracción de nuestra energía vital, que antes estaba atrapada en el mantenimiento de esas estructuras ilusorias. Es como desatar mil amarras invisibles que nos anclan a un puerto de sufrimiento autoimpuesto. Este acto de desprendimiento no es pasivo, es una elección activa, una práctica constante que, con cada liberación, nos sintoniza más profundamente con la corriente de la existencia, un río de energía cósmica que fluye sin resistencia. La confianza en este flujo, la fe en que la vida proveerá cuando abrimos el espacio, es la clave de esta transmutación. El poder de soltar es la llave maestra que abre las puertas de la percepción, revelando la ilusión de la separación y la interconexión de todo lo que existe. Al liberarnos de las cadenas autoimpuestas, no solo encontramos bienestar, sino que despertamos habilidades latentes, una sabiduría instintiva que trasciende la lógica. La mente, liberada de la carga de controlar lo incontrolable, se convierte en un espejo prístino que refleja la verdad universal. Pero si soltar es el camino hacia la maestría, ¿qué ocurre cuando el dominio de esta liberación se vuelve tan inherente que el propio acto de soltar deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en el estado natural del ser? Nuevos reinos de conciencia se despliegan más allá de esta frontera. ¿Y qué papel juega entonces la propia voluntad individual en la orquestación de la realidad? En la vorágine de lo que llamamos progreso, hemos extraviado el eco de un saber ancestral, el valor de la quietud. La civilización actual, obsesionada con la velocidad y la productividad incesante, nos ha adoctrinado en la creencia de que el movimiento perpetuo es sinónimo de existencia, una distorsión profunda que nos aleja de nuestro ritmo intrínseco. Hemos olvidado que el cosmos no solo se expande, sino que también respira en ciclos de contracción y reposo. Esta prisa autoimpuesta, esta carrera contra un reloj invisible, no es más que una cadena que nos ata, impidiéndonos sintonizar con la melodía de nuestra propia alma y la sabiduría que reside en el silencio. Vivir sin prisa, entonces, se erige no como un mero lujo, sino como un acto de rebeldía sagrada, una declaración de soberanía sobre nuestro tiempo y nuestra conciencia, un camino deliberado para desentrañar la ilusión de la desconexión y retornar al útero primordial de la paz interior, donde la verdadera claridad aguarda en los anales esotéricos. Desde las cámaras de templos egipcios hasta escuelas místicas de Oriente, la pausa no era ausencia, sino la acción más profunda. Los textos herméticos susurran de la gran obra alquímica, un proceso que requiere fases de nigredo o ennegrecimiento, periodos de aparente inactividad que son incubadoras de transmutación. No es solo el sabot hebreo, cuya esencia prístina era un cese de labor externa para la recalibración interna, una oportunidad para el alma de recargar su linaje cósmico. Se habla de los retiros de silencio budistas, donde la mente, despojada de estímulos, revela la intrincada red de su propia creación. Estas interrupciones deliberadas, estos momentos de cese,
fueron las forjas donde se templaba la conciencia, permitiendo que la energía dispersa se consolidara, desvelando conocimientos que el ruido externo jamás podría revelar. La alquimia del sosiego reside aquí. Al detener el incesante torbellino mental, permitimos que el espejo interno se limpie. La claridad no es ausencia de caos, sino capacidad de percibirlo desde un centro inmutable, un remanso de paz forjado en la quietud. Es en el espacio de la pausa donde ideas verdaderas, soluciones genuinas, revelaciones profundas, ascienden desde el subconsciente, liberadas de la prisa. Esta vacuidad fértil no es un vacío estéril, sino el vientre cósmico, donde se gesta nueva percepción, el lugar donde nuestra energía vital, antes fragmentada, se reconstituye, alineándose con flujos sutiles del universo. Es en esta reconexión que la paz interior se manifiesta, no como emoción fugaz, sino como un estado del ser enraizado, una resonancia con el pulso original de la creación. Adoptar el vivir sin prisa es un acto revolucionario de soberanía personal. En un mundo que nos empuja a la reacción constante, elegir el ritmo interno es retomar el timón, una sublevación silenciosa contra la tiranía del reloj externo. Esta rebeldía no es de confrontación, sino de afirmación. Rechazo la alienación del ser por exigencias superficiales. Al honrar la pausa, no solo recuperamos tiempo, sino que reconectamos con la sabiduría intuitiva que la prisa silencia, permitiendo que decisiones surjan de un discernimiento profundo, no de compulsión o miedo. Es en esta quietud elegida que los susurros del universo se hacen audibles. Las sincronicidades se revelan con claridad, y nuestra voluntad individual se alinea con la corriente cósmica. Permission donos co-crear nuestra realidad con conciencia, amplificada e intención pura en la pausa. Entonces, no es un fin en sí misma sino el portal. Es la fase preparatoria, el crisálida en que el ser individual se fortalece para la siguiente etapa de su evolución consciente. Cada momento de quietud es acumulación de energía, una purificación que nos prepara para percibir las redes invisibles que conectan toda existencia. Pero si la maestría de la pausa individual nos otorga claridad y paz, ¿qué nuevos misterios se desvelan cuando esta quietud se propaga? Cuando la resonancia de estas pausas individuales comienza a entrelazarse, ¿qué ocurre cuando la conciencia colectiva abraza este ritmo intrínseco, este pulso cósmico? ¿Qué secretos nos aguardan en el silencio compartido, más allá de la paz personal? ¿Y cómo sintonizar con los pulsos ocultos que dirigen los destinos de los mundos internos y externos? La verdadera alquimia no solo transforma al individuo, sino que resuena, alterando el tejido mismo de la realidad compartida, la resonancia del silencio compartido. Ese pulso que se propaga desde la pausa individual no es un mero cese de la actividad, sino un revelador. Es en esa quietud profunda, donde las sutiles corrientes de la existencia se hacen manifiestas, trazando el mapa invisible de lo que nos concierne y lo que excede nuestra influencia. La verdadera sabiduría ancestral no solo instruye en el arte de la inacción consciente, sino que, de forma aún más crucial, desvela la intrincada coreografía entre el empuje y la entrega, el hacer y el dejar ser. ¿Cómo discernir el momento preciso para tender la mano y el instante para soltar? Cuando el hilo del destino parece tan inexorable como maleable. Los guardianes de los arcanos mayores, aquellos que leyeron las estrellas no como meros astros, sino como espejos de una voluntad cósmica, comprendieron que la maestría no reside en la acción desmedida, ni en la pasividad inerte, sino en la sintonía fina con el gran oleaje del universo. Ellos nos legaron fragmentos de un conocimiento olvidado, incrustados en mitos y símbolos, que codifican el delicado equilibrio requerido para navegar la vida sin sucumbir al torbellino del apego o la ilusión de control en la acción. En su esencia más elevada y purificada, no surge de la compulsión o la ansiedad, sino de una cristalina claridad que emana del ser profundo. El mismo pozo de quietud que exploramos previamente. No es la imposición de la voluntad individual sobre el flujo de la vida, sino una danza sincrónica con este, un despliegue de energía que se alinea con la dirección natural de los acontecimientos. Los antiguos textos del Dharma, velados para la mente profana, no exhortaban a una frenética actividad, sino a la acción correcta, aquella que nace de la intención pura y está desprovista de apego al resultado, una enseñanza que resuena en los principios herméticos de las lo que debas y lo demás vendrá. Cuando la acción se convierte en un ritual sagrado, en acto de co-creation consciente, ya no es una carga, sino una expresión fluida del propósito esencial. Es la manifestación tangible de la sabiduría que emerge del silencio en paso adelante, guiado por la visión interior, no por el eco ensordecedor del mundo exterior, ni por los dictados de un ego incesantemente demandante que confunde la agitación con el progreso. Por otro lado, la acceptation, lejos de ser un abandono pasivo o una resignación fatalista,
se erige como la cumbre de una alquimia interior, un acto de discernimiento radical que nos libera de las cadenas de la resistencia. Es la profunda comprensión de que no todo está bajo el yugo de nuestra voluntad, que existen corrientes y mareas cósmicas inamovibles ante las cuales la lucha solo genera fricción y sufrimiento. Los sabios de Eleusis y los místicos del Cábala no veían la aceptación como una derrota, sino como la llave a una libertad inaudita. El reconocimiento de la ley universal, que dicta que solo soltando aquello que no podemos alterar, abrimos espacio para que lo nuevo, lo divino, se manifieste. Es una rendición activa al gran misterio, una confianza inquebrantable en que el universo orquesta sus designios con una sabiduría que trasciende nuestra limitada percepción. Al abrazar lo inalterable, nuestra energía se libera del nudo de la frustración, permitiendo que fluya hacia donde sí podemos generar un impacto significativo, transformando el obstáculo en un sendero en la verdadera maestría reside. Entonces, en la sutil y dinámica navegación entre estos dos polos aparentemente opuestos, la acción consciente y la aceptación profunda. No existe una fórmula estática, un manual rígido para este equilibrio, pues la vida misma es un río en constante flujo. Los oráculos olvidados, consultados en templos sumergidos, no ofrecían respuestas definitivas, sino vías para sintonizar con la sabiduría del corazón, el único compás capaz de discernir cuándo empujar contra la corriente y cuándo dejarse llevar por ella. Este discernimiento, una forma de gnosis práctica, implica la lectura de señales internas y externas, la comprensión de que cada momento contiene su propia verdad y su propio imperativo. Es aprender a escuchar el murmullo del destino, a sentir la corriente subterránea de la causalidad y a actuar o soltar, no desde el miedo o el deseo, sino desde una profunda alineación con la verdad del instante. El camino medio, revelado por los iluminados de todas las eras, no es un compromiso tibio, sino la senda audaz de quien danza con el caos y el orden, el devenir y la quietud. Sin sucumbir a ninguno al dominar este delicado equilibrio, el buscador se eleva a un nuevo estado de ser, transmutando la dicotomía en una síntesis armónica. La alquimia de la acción y la aceptación no solo genera paz interior, sino que reconfigura nuestra interacción con el cosmos, convirtiéndonos en vasos puros a través de los cuales la voluntad universal puede fluir sin distorsión. Dejamos de ser meros pasajeros para convertirnos en copilotos conscientes del gran viaje existencial, capaces de tejer nuestra propia realidad con los hilos invisibles del destino. Esta maestría, este baile con lo inevitable y lo posible, desbloquea niveles de potencialidad que permanecen velados para aquellos atrapados en la ilusión de control total o la resignación absoluta. Pero si este equilibrio nos permite influir en el tejido de nuestra propia vida y el mundo circundante, ¿qué ocurre cuando esta misma sabiduría se aplica a las corrientes temporales, a las líneas del pasado y del futuro que consideramos fijas? ¿Podría esta danza entre el hacer y el soltar revelar la clave para navegar, o incluso reescribir los anales del tiempo mismo, desvelando la verdadera naturaleza de la causalidad? Esta es la revelación definitiva. La aparente dualidad entre el hacer y el soltar no es una prisión, sino la llave maestra a la omnipotencia de la conciencia. Al trascenderla, no solo navegamos las mareas del destino, sino que tejemos sus hilos con intencionalidad divina. Hemos tocado los bordes del tiempo, percibido su maleabilidad y sentido el pulso de la causalidad desvelada. La verdadera libertad no reside en escapar del laberinto, sino en volverse el arquitecto de sus senderos. Es en este equilibrio alquímico donde el espíritu humano se eleva, no como un mero espectador, sino como un co-creator, consciente del universo. Pero si esta maestría nos otorga el poder de reescribir nuestra propia narrativa temporal, verdades aún más profundas nos aguardan cuando esta misma sabiduría se aplica a las líneas entrelazadas de destinos colectivos y al misterio inmutable de lo que yace más allá del velo de la percepción. Si esta epifanía ha encendido una chispa en lo más recóndito de tu ser, si sientes la vibración de una verdad ancestral resonando contigo, comparte este conocimiento con aquellos espíritus sedientos de luz. Únete a nuestra fraternidad de buscadores de misterios. Suscríbete a este canal y sella tu pacto con el despertar, porque solo juntos desvelaremos los fragmentos perdidos de la sabiduría cósmica, para continuar tu sagrado peregrinaje hacia el corazón de la realidad y desvelar los portales que conectan nuestra conciencia individual con la red universal del destino. Te esperamos en nuestra próxima revelación a los ecos del karma colectivo, sanando las heridas del tiempo compartido.